Lo primero que quiero es pediros un minuto para daros una explicación a propósito del título de esta entrada, de este vídeo, sextante de fortuna. En el lenguaje náutico todos sabemos que cuando se habla de algo de fortuna es porque se quiere expresar que alguna avería ha habido a bordo y hemos puesto nuestro ingenio y nuestra intuición para solucionarla con medios poco habituales. Ponemos un timón de fortuna para sustituir un timón que se ha roto, no digamos un palo de fortuna cuando cae el palo y tenemos que enarbolar una vela, como sea, ¿no? Hacer algo de fortuna es apañarse con lo que puedes, ¿no? Entonces, sextante de fortuna nos está diciendo que el sextante sirve para poco. Pero quiero haceros una pregunta. ¿Qué ocurriría si tuviéramos un sextante precioso, maravilloso, y el mecanismo de engranaje, lo que mueve el sextante y aumenta o disminuye el ángulo que nos marca la altura del astro, el Sol en este caso? ¿Qué ocurriría si se atascara? Si se soldara, o sea, si no pudiéramos mover el tornillo que hace que se mueva el nonius, la cremallera, el nimo, todo el sextante y que nos fuera marcando las distintas alturas. Solo nos marca una altura. Está atascado. ¿Ese sextante serviría para algo? Pues indudablemente que sí, porque nos marcaría un determinado ángulo, fijo, inamovible, pero un determinado ángulo que lo sabríamos porque nos lo marcaría la graduación del sextante y el nonius. 27 grados, 32 minutos con 3 décimas, por ejemplo. Ese ángulo estaría ahí. Es como cuando dicen que un reloj parado siempre marca la hora exacta 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, obviamente. Pero claro, en ese caso tenemos un problema y es que marca la hora, pero ¿quién me dice a mí cuándo es esa hora? De nada me sirve, eso es una falacia. Marca la hora, pero yo no la entiendo, no la puedo saber si no tengo un agente externo que me dice, ahora es la hora que marca tu reloj. Ah, bueno, gracias, para eso no me hace falta el reloj, ¿no? Sin embargo, el sextante sí que me puede servir porque me tabula un ángulo exacto. Si yo pongo el sextante, miro el Sol cuando empieza a acercarse ascendente o descendente por la tarde al horizonte y en el momento en que tangentea bien el limbo superior o inferior, el que yo elija, con la altura en que se me ha estropeado el sextante y que es la única que tengo, que me marca ese sextante porque no lo puedo mover, si soy capaz en ese momento de hacer un top horario y ver qué hora es, yo tengo la altura del astro. Me ha servido ese sextante, vale. Y si yo pudiera tener a bordo 2 o 3 sextantes de fortuna, cada uno averiado en un ángulo diferente, pues podría tomar, estando atento a esos ángulos cuando el Sol se me acerca al horizonte y estando atento porque yo no voy a mover el sextante, es el Sol el que se va a poner y entonces tomar la hora. Creo que me explico. Si tengo 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde y estoy en navegación oceánica, pues tengo 6 posibilidades de tomar rectas de altura, 3 por la mañana y 3 por la tarde. Es decir, a eso me refiero con el sextante de fortuna. Eso se consigue simplemente con la ayuda de unos cristalitos que son como este, que estáis viendo aquí. 2 cristalitos que yo los he pegado con resina epoxi en el ángulo y que van un ángulo, que yo no sé exactamente cuál es, pero podremos saberlo al final, no os preocupéis. Y con esto, y con un poquito de conocimientos de óptica y de refracción y reflexión de la luz, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo obvio hay que analizarlo porque a veces nos da respuestas interesantes, ¿no? Y a propósito de lo que acabo de decir, de que un cristal transparente puede ser un espejo, es cierto, y todo depende de la intensidad luminosa. Fijaos, yo ahora estoy en una especie de galería de mi casa. Entra mucha luz. Y aquí, frente a mí, hay un cristal que es una cancela que da a una habitación interior, ¿no es cierto? Voy a ver si os la veo, os la enseño. Esa es la que hay.
Pero si os fijáis, yo no veo lo que hay dentro de esa habitación, detrás del cristal, porque la luz que viene por aquí es tan intensa que me refleja en el cristal. Sin embargo, el cristal es transparente, tan transparente que si yo me pongo aquí, veo que entra mucha luz en la habitación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Entra luz en la habitación? Sí, porque hay una refracción y traspasa el cristal, que es transparente. Pero parte de esa luz da en el cristal y viene aquí y me enseña a mí los visillos de la habitación. Si fuera el sol, vería el sol aquí. ¿No es cierto? Porque me reflejaría aquí. Es decir, un cristal transparente puede ser un cristal transparente, pero también puede ser un cristal que en cierta forma, en cierta intensidad de la luz, haga efectos de espejo. Y ese principio simple, tan simple, obvio, que nadie analiza, es el que nos puede servir para el propósito fundamental del sistema en que se basa lo que vamos a estudiar. Ahora lo veremos sobre el papel. Y ahora vamos ya al terreno teórico. Aquí lo que queremos representar es, en verde, los dos cristales, formando un ángulo que de momento desconocemos su amplitud, pero que conoceremos al final. Esto es el Sol emite sus rayos, el observador somos nosotros que estamos aquí, y el rayo, lógicamente, el rayo luminoso atraviesa los cristales porque para eso son transparentes. En este primer cristal, cuando choque el rayo con él, habrá algo de reflexión y se producirá un rayo reflejado hacia aquí que no tiene importancia porque nosotros no lo veremos. Cuando el resto de radiación lumínica refracta el cristal y lo atraviese, seguirá, y en este, a la vez que sigue, parte de la radiación luminosa se reflejará. Y ese sí que nos va a interesar. Ese se reflejará con un ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Se reflejará y dará en el otro cristal. A su vez, en este cristal se volverá a reflejar guardando las mismas normas de la óptica, ángulo de incidencia igual a ángulo reflejado, y atravesará en este caso sí, este cristal, aunque seguirá aquí produciéndose reflexiones, pero ya no nos interesan, y vendrá al ojo del observador. ¿Qué ocurrirá? Que el ojo del observador verá un sol reflejado aquí. Y si levanta la vista, verá a través de los cristales un sol verdadero que le hará polvo la vista porque lo verá directo a través de los cristales nada más. Si son blancos, lo verá en toda su intensidad aquí. Ese ángulo entre los dos será proporcional al ángulo que forman los cristalitos. Y según las leyes de óptica, si el ángulo que forman los cristalitos es alfa, el ángulo entre el sol verdadero y el sol reflejado en uno de los cristales será el doble de alfa. Pero eso no nos preocupa. Repito, al final veremos cómo dilucidamos cuál es el ángulo real de nuestros cristales. Al respecto de lo que hemos dicho, es importante añadir un detalle que es de suma relevancia y que parece que sea milagroso, pero la óptica es así. Si nosotros tenemos los cristalitos aquí y movemos los cristalitos en este sentido, verticales hacia nosotros, verticales hacia el horizonte o hacia el astro, no importa en qué postura, los subimos, los bajamos, no habrá ninguna modificación en el ángulo entre el sol aparente reflejado, si preferís, y el sol real. No cambiará el ángulo en absoluto. Lo único que se afectará si lo hacemos es si movemos los cristales en este sentido, girando en el eje vertical. Entonces el astro ascenderá y descenderá y modificará su ángulo o su altura, ¿no? Por decirlo así. Esto no debe ocurrir. Veremos luego
qué aditamento le ponemos a esto en vez de la mano, porque si yo me pongo a mirar así, yo no sé si lo tengo un poquito de lado, en este lado o el otro. Tengo que mejorarlo, luego veremos cómo. Si nosotros ponemos el cristalito que tenemos y vemos que el sol reflejado en la zona del horizonte, nosotros siempre con el cristalito apuntamos al horizonte, como es lógico, en la vertical del astro, ahí lo encontraremos, lo veremos más bajo, más cerca del horizonte o más arriba, como es en este caso. Si vemos que estamos más abajo del horizonte, enhorabuena. Quiere decir que si seguimos observando a intervalos más o menos regulares, poco a poco, llegará un momento en que el sol real irá subiendo, como este ángulo entre ambos soles se mantiene constante, porque esa es la característica de nuestro cristal, el sol irá subiendo hasta que tangente, por ejemplo, el limbo inferior, y es el momento en que tomaremos la altura del astro. Si ponemos el cristalito de buenas a primeras y vemos que el astro está por encima del horizonte, pues hemos hecho tarde. El astro se ha subido para arriba y ya no tenemos, este cristal no nos serviría. Tendríamos que esperar que fuera por la tarde, ponerlo, y entonces el astro iría descendiendo camino del ocaso, y entonces es cuando en algún momento llegaría a marcarnos la altura, pero porque lo hemos pillado descendiendo. Hemos de pillarlo ascendiendo hacia el horizonte por la mañana o descendiendo por la tarde. Aquí vemos que hay un ángulo opuesto del revés, pero de momento nosotros no lo sabemos. Esa es la situación de inicio con el cristalito. Muy bien. Y esta es la situación que tenemos cuando hemos puesto el cristalito adecuado, hemos visto que el astro estaba abajo del horizonte, vamos viendo que va ascendiendo con el paso de los minutos, poco a poco, y llega un momento en que tangendea el limbo inferior. Ese es el momento en que tomaremos el top horario y obtendremos la hora. ¿Qué quiere decir esto? Que la exactitud en cuestión tendrá que ser de minutos o de décimas de minutos de arco, para ser exacto en nuestras apreciaciones, muy bien. Pero ya hemos dicho antes que aquí, cuando lo cogemos con los dedos, no sabemos muy bien si tenemos los cristales perpendiculares a nosotros o tienen una alteración hacia un lado o hacia otro en el sentido vertical, en el eje vertical, si giran hacia un lado o hacia otro. Necesitamos añadir aquí algo para que nos proteja de esas inclinaciones laterales. Lo mejor sería un cañón de escopeta, por ejemplo, para poder apuntar al sol y entonces no tener esas lateralidades con el cristal. Yo le he hecho esto que vais a ver ahora. Esto que yo le llamo la pipa de la paz es en realidad un tubo de PVC abierto en canal, doblado aquí un poquito, y aquí tiene un aditamento con un tornillito que en realidad, como veis aquí, es las cantoneras que venden para las patas de las sillas o de las mesas, que son de caucho, cortada un poquito para que no sea tan larga, hasta que conseguimos, esta por ejemplo tiene 18 milímetros de boca, y los cristalitos que tenemos nosotros tienen 2 centímetros de ancho por 4 de largo. Entonces, si nosotros cogemos esto y aquí con los dedos apretamos, esto el círculo se convierte en una elipse y podemos poner un poquito a presión los cristales. Al soltar los dedos recobra la circunferencia y los aprieta con cierta elasticidad y los deja muy bien. Pero claro, aquí lo veis, tiene un tornillito, una tuerquecita, hemos aplanado esta parte del PVC, con calor se maneja esto muy bien. Hay aquí unas garritas que ya veremos para qué sirven, porque lo hemos obtenido el máximo de aprovechamiento. Entonces lo que hacemos nosotros para evitar ese pandeo lateral de los cristales, que es incorrecto, hacemos lo siguiente. Nosotros por el procedimiento de obtener aquí una elipse ponemos el cristal y puede ser que lo pongamos en esta dirección o en esta dirección. No nos preocupamos, porque cuando ya lo tenemos colocado, con los dedos, como esto va por fricción y puede girar, lo giramos y lo ponemos de forma que el ángulo de los cristales esté perpendicular a la visión que va a venir por el tubo acanalado que es en lo que ha quedado convertido el tubo de PVC. Y entonces esto es lo que obtenemos.
Nosotros ahora lo veremos, vamos a mirar por este canal y nos encontraremos con los cristalitos perfectamente perpendiculares, este plano al plano de la visión. Aparte de eso, hemos visto que habían unos ganchitos. ¿Y qué ocurre con ellos? Pues que aquí, perdón, es lo que queríamos ver. Nuestra visión irá por el tubo y se encontrará los dos cristalitos y no veremos en los laterales que haya superposición de los bordes. Estarán perfectamente para darnos la máxima exactitud. Esos ganchitos que veis aquí, que he dicho que me he adelantado a ello, están hechos, es profeso, porque a veces el brillo que hay en la zona del horizonte es intenso, y entonces, como los cristales son transparentes, no transmiten toda la luz del sol como puede hacer un sextante, pero sí que transmiten parte y entonces pueden ser molestos. Aquí, con un tubo de PVC, el diámetro siguiente inferior al tubo de PVC que hemos usado para el tubo exterior, cortamos un trocito, le ponemos un trocito de gafa de sol, que no son de cristal, las gafas suelen ser de policarbonato y se corta muy bien con una fresita adecuada, se corta, se pega aquí y ya tenemos aquí esto, de forma que nuestra visión va a venir por aquí, veremos por aquí y veremos al fondo el sol y el horizonte perfectamente oscurecidos y no nos molestará la vista. Incluso, esto ya es para nota, yo encontré por casa un prismático de estos de toros, de ir a los toros, de ir a la ópera, etcétera, que era un prismático binocular muy bonito, que hay muchos por ahí, se ven, que es esto que hay aquí. Tiene dos prismas, el objetivo, el ocular. Aquí tenía otro igual, yo lo corté por el medio, esto lo ajusté a infinito, solo tengo que mover esto para ajustarlo a las dioptrías de mi ojo, y permite muchísima luminosidad. Y tiene 7 aumentos, que es el aumento ideal para ver en la mar. Esto lo acoplamos aquí, apretamos y queda cogido aquí fuerte. El visor del filtro de la luminosidad del sol, le cambiamos la orientación y lo metemos más para acá para que no haya reflejos, y nos queda aquí un observador perfecto por donde metemos la visión y vamos ya a ver el horizonte a través de los cristalitos. Es tan bueno esto que fijaros lo que he conseguido con este visor. Esta es una imagen de lo que yo veo a través del ocular, de ese prismático monocular de 7 aumentos. Es el sol, que se ve perfectamente nítido, el momento es adecuado, el cristal que tengo aquí es adecuado porque si es por la mañana el sol está subiendo y hasta que no tangente con el horizonte, fijaos qué maravilla, qué nitidez de horizonte, se ven hasta las brumas de la mañana en el horizonte, del momento en que estemos. Aquí hay un poco de brisa y se ve cabrillear los reflejos del sol. Aquí el mar, mirad las olitas aquí, el mar está muy calmado y se ve así, y se ve perfecto. Alguien puede pensar, como son 7 aumentos, con esto no encontraremos el sol, ni nada. No, sí que se encuentra, porque tened en cuenta que el prismático lo ponemos sobre la montura del tubo de PVC en el último aumento, cuando ya tenemos el sol muy cerca del horizonte. Entonces lo único que tenemos que hacer es repasar la horizontalidad, perdón por la redundancia, del horizonte, y vamos repasando, y en un momento dado aparece en la vertical del astro real, aparece el astro reflejado. Y entonces ya a partir de aquí vamos mirando de vez en cuando, hacemos otro repaso, lo volvemos a ver, va subiendo, va subiendo, va subiendo, como vamos a ver en el siguiente paso, y podemos realizar todas estas imágenes. Fijaos. Aquí hemos comenzado, era la imagen anterior, esperamos unos 10 minutos o cosas así, ya tenemos el sol más cerca del horizonte, 5 o 6 minutos más, ya está tangenteando el limbo superior, nosotros queremos que tangente el limbo inferior, esperamos 3 o 4 minutos, volvemos a mirar y ya lo tenemos en el centro, pero hemos de esperar un poco más. Lo malo es que en este caso yo me dormí un poquito y cuando volví a hacer la siguiente foto ya había rebasado el horizonte y había perdido la oportunidad de tomar esta altura. Pero cuando el limbo inferior esté aquí es cuando tomaríamos el tiempo. En resumen, y ahora vamos ya al tema que a todos nos interesa. Yo tengo el cristalito y no sé aún qué altura mide
el Sol cuando está en el momento en que yo lo mido, tangenteando, porque no sé qué ángulo mide ese cristalito. De acuerdo. Yo puedo proceder de la siguiente forma. Cojo el cristalito, mejor con el tubo, para que no haya falta de paralelismos. Como he dicho antes, veis que aquí no están los bordes muy sincronizados, pero para que se vea mejor en la foto. Y me pongo a observar el Sol. El Sol empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y cuando está tangenteando como a mí me interesa, hago el topo horario. Y entonces, atención, cuando yo sé la hora, el minuto y el segundo del topo horario, yo entonces conozco de esa observación el año, lógicamente, el mes y el día en que me encuentro, y también dentro de ese momento la hora, minuto y segundo. ¿Qué quiere decir? Que conociendo el almanaque náutico, las efemérides del Sol, es decir, el meridiano, el ángulo del meridiano del Sol con el meridiano de Greenwich, que sería, digamos, la longitud del punto geográfico del Sol sobre la corteza de la Tierra, y la declinación del Sol. Ángulo horario del Sol y Greenwich, lo sé, porque sé el segundo del día, mes y año. Y declinación del Sol, también lo sé, ¿verdad? ¿No es cierto? Muy bien. Pero es que además, yo tengo en mi barco, y ahora juego con ventaja, un GPS, ¿no es cierto? Y el GPS me dice, en ese instante, miro el GPS sin prisa y veo cuál es mi situación, mi longitud y latitud. Por lo tanto, sé también mi meridiano y mi latitud. Si sé todos estos datos, ¿podré yo saber cuál es la altura verdadera de este astro? No la altura observada en el sextante, porque yo aquí no tengo sextante y el cristalito no sé qué altura, qué ángulo mide. Pero ¿podré yo averiguar la altura verdadera de ese astro para ese año, mes, día, hora, minuto y segundo? Pues claro, si yo sé mi posición, procedo al revés. Y entonces, si soluciono el triángulo esférico astronómico para conocer la altura verdadera y aplico la fórmula, me encuentro con lo siguiente. La fórmula dice que el seno de la altura verdadera es igual al seno de la latitud, que la conozco, multiplicado por el seno de la declinación del Sol, que la conozco por el almanaque, más el coseno de la latitud, que ya he dicho que la conozco, por el coseno de la declinación del Sol, que la conozco, por el coseno del ángulo del polo. El ángulo del polo, técnicamente, también se denomina como ángulo horario local del Sol, y entre paréntesis del observador, por eso es local. Y eso yo lo sé porque sé mi meridiano y el meridiano del Sol, por lo tanto, lo sé con respecto al meridiano de Greenwich. Y entonces puedo hacer la suma o la resta correspondiente para saber el ángulo en el polo. Si yo tengo todos estos datos y los meto en una calculadora científica de las actuales, que son bien sencillitas, le doy a la tecla y me aparece el seno del ángulo verdadero, que será un 0, seguido de 6 o 7 cifras. Si ese es el seno del ángulo verdadero, le doy a la inversión de la calculadora y entonces me dirá el ángulo. Y el ángulo me dirá que es 23 grados, 55 minutos, pues, X décimas de minuto de arco. Por lo tanto, ya tengo el ángulo verdadero. Este cristalito, siempre que vea que tangentea el Sol en el horizonte, en el borde inferior, en la parte inferior del Sol, será porque corresponde la altura del Sol real que está aquí arriba a ese ángulo. No hay más. Es como hemos dicho al principio, como si tuviera un sextante que se me ha atascado en esta cifra que me marca el nonius y el tornillo del engranaje. Con eso yo ya puedo, por lo menos, saber una altura y crearme mi recta de altura para ese momento. Pero ahora, ¿qué ocurriría si yo digo, bueno, pues como tengo este cristalito, pues me voy a fabricar 3 o 4 cristalitos más que tengan una angulación entre ellos progresivamente creciente
y por el mismo procedimiento les obtengo de cada uno de ellos el ángulo real, la altura verdadera, y tengo para 3 o 4 alturas por la mañana y con los mismos cristalitos las alturas correspondientes por la tarde. Eso podría hacerlo, claro que podría hacerlo, y encima es muy barato. Tienes tiempo, te sobra y hay ilusión, pues ¿por qué no? Te montas tu laboratorio y empiezas pues a hacer uno con muy poquita separación, un poquito más, un poquito más, un poquito más abierto, más abierto, más abierto, más abierto, más abierto, más abierto, más, y incluso te montas una pequeña mesa de montaje donde el cuerpo intermedio que pones, cada vez que construyes uno lo colocas 1 milímetro más hacia atrás para ir abriendo el bostezo del ángulo. Y así te puedes ir haciendo los que quieres. El pegamento es pegamento resina epoxi, transparente, lo fabrican en la zona de Valencia, es muy bueno, se baten los dos y enseguida fragua, aunque hay que dejarlos con la montura que lo mantiene por lo menos 24 horas para que cure bien, porque si no pueden cambiar durante el proceso de fraguado. 24 horas con la llave en el centro sin quitarlo. Con esto, pues te puedes hacer todos los que quieras, tanta como precisión tengas para poder ir haciendo cada ángulo diferente del otro. ¿Y por qué no? Pues mira, aquí hay 24 cristalitos. Fijaos, ¿veis? Este es de 5 grados, de 5,5, de 6, de 8. Y así va progresivamente aumentando, 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 hasta el 24, que me marcaría con este alturas de sol de 90 grados. Es decir, alturas del sol en mi cenit. Eso, como no esté navegando zonas intertropicales, no lo voy a usar. Normalmente por la zona del Mediterráneo y del salto del Atlántico se usarían estas alturas de sol. Claro, si entonces además tengo el gusto de ir a una tienda, compras una cajita de estas maravillosa que está dividida en 9 sectores con un cristalito arriba, y ahí te cabe la libreta de anotar los datos, un lápiz con gomita de borrar dentro, la pipa de la paz del cursor para ver bien el paralelismo de los cristalitos, el filtro del sol, y todo eso lo tienes ahí dentro aseado. Pues hombre, llega un momento en que esto no es un sextante de fortuna, pero sí que son unos medidores de altura de fortuna. Y si hay 24, imaginaos, pues puedo por una mañana tomar 10 o 12 alturas y las mismas por la tarde, siempre que estés atento a que no se te escape el momento. Aquí no puedes manejar el sol como con el sextante. Además hay un detalle que ahora me daréis la razón los que usáis el sextante. ¿Verdad que con el sextante, cuando veis el sol en el horizonte, hay medio sol en medio cristal, que es el espejo, y el otro medio es del horizonte? O sea, se ve como medio limón el sol y el otro medio horizonte, y hay que moverlo para que se imbriquen unos con otros. Aquí ya habéis visto lo que pasa. El sol está entero y el horizonte está entero, y la superposición es total. Esto es lo que yo quería deciros, y ahora me encanta acabar diciendo que no tiene internet, no tiene pilas, es wireless y no tiene tampoco Bluetooth. Y puede costar en total pues 30 o 40 euros como mucho, si me apuráis. Gracias. No sé si estáis 2 o 3 oyéndome. Espero que de esos 2 o 3, uno al menos le guste esto y se ponga a hacer algún que otro cristalito para seguir la estela de estos medidores de rectas de altura de fortuna. Gracias por la atención. Hasta luego.